Hoy hablamos de cáncer. En Cátedra Médica está con nosotros la doctora Ángela Montes de Oca y hablamos sobre colangiocarcinoma, que ya hemos establecido desde el inicio que no es un tipo de cáncer muy común o que no se logran establecer diagnósticos muy claros. Sin embargo, pues afecta a un número importante de la población. Y pues lo más complicado es que regularmente los síntomas aparecen cuando ya la enfermedad está en etapas muy avanzadas. Por eso hacemos toda esta orientación hoy a propósito del Día Mundial del Colangiocarcinoma. Doctora, una vez aparecen estos síntomas, usted decía, la piel se torna amarillenta, los ojos también, picazón en la piel, heces blancas, orina oscura, pérdida de peso. Todos estos son síntomas que pueden sugerir que el paciente puede estar cursando con un colangiocarcinoma. ¿Qué se hace, doctora? ¿Por dónde iniciar con esa atención del paciente y para poder establecer diagnóstico? Lo primero, tratar de paliar esos síntomas. Ok, eso es lo primero. Por lo que mencioné hace un momento con el tema de la cirrosis biliar que se puede producir por la obstrucción de la vía biliar y el acúmulo de la bilis a nivel de nuestro organismo. Entonces, hay métodos diagnósticos que nos ayudan a producir, por ejemplo, localizar esta enfermedad, como son la ecografía, la tomografía, la colangiopancreatografía retrógrada, que es un estudio que se hace de manera endoscópica. Y, por ejemplo, si podemos vencer el punto de obstrucción de manera por esa vía, colocando stent o de manera percutánea, ya sea a través del hígado, que es colocando sondas para que esa bilis se excrete mediante esos mecanismos, eso puede ayudar a que los síntomas mejoren, el prurito mejore y que el paciente no tenga fiebre, porque es una de las síntomas que se presenta por la misma bilis acumulada y que se produzcan infecciones de tipo recurrente por la bilis, porque ahí se acumulan bacterias que pueden permear ahí en esa área y entonces, complicar más las cosas. Una pregunta, doctora. Entonces, ¿esa bilis acumulada se calcifica o se genera alguna tumoración internamente en las vías biliares? Puede no calcificarse completamente. Puede producir celitos o piedras, ¿verdad? Y bloquear completamente. Puede, como una arenilla, es viscosa. Sí puede producir, no podría decir que esto predispondría ya a tumores, pero el hecho de estar en un cuadro inflamatorio crónico constante es lo que sí puede predisponer a la aparición de tumores. Pero la bilis se puede endurecer, o sea, en el sentido de que se puede poner muy viscoso y evitar que pueda fluir adecuadamente. Entonces, eso tendría el facultativo que utilizar mecanismos, ya sea, como le mencioné, utilizando stent, utilizando de manera endoscópica. Hay estudios diagnósticos que son más diagnósticos que terapéuticos, pero por esa vía también podemos colocar stents que nos ayudan a tratar de manera terapéutica drenar esa obstrucción. Entonces, comenzamos con la ecografía, doctora. O sea, el paciente llega, le refiere los síntomas, lo primero que se hace es una ecografía. Exactamente. Entonces, ¿qué reporte de esa ecografía puede llamar la atención del especialista y decir, hay que referir o hay que seguir con la prueba siguiente, que es la tomografía, entiendo, ¿cierto? Sí, así es. La ecografía es un estudio de imagen que, si es dirigido, por ejemplo, mediante la clínica, uno le especifica al radiólogo. Atención al hígado, y entonces puede incluso medir si en tamaños hasta de 1 centímetro, dependiendo. Es difícil a veces ver la vía biliar, pero sí puede decir que está obstruida. Si hay, por ejemplo, arenilla, si hay algún cálculo, por sonografía se puede identificar perfectamente. Mucho antes que estudios ya de manera más tal vez invasivos, como es la tomografía, la resonancia, que no se utilizan medios de contraste. Entonces, la ecografía es una opción que pudiera, en tamaños no muy pequeñitos, puede ser que no se pueda evidenciar nada, pero
Sí te puede decir si hay una obstrucción, si hay inflamación, si hay fibrosis, y ya en estudios más avanzados como el FibroScan y la colangioresonancia, pues uno tendría un poquito más de luz. Entonces, con esa colangioresonancia, doctora, se busca, además de establecer ese diagnóstico claro, poder abordar el problema y aportar solución al paciente. Así es. A la manifestación, a los síntomas que tiene. ¿Pueden estos tumores, doctora, ser benignos o siempre son malignos? Sí, hay tumores benignos, pero como estábamos hablando de colangiocarcinoma, me fui por la parte maligna. Sí, pero hay tumores benignos como los quistes hepáticos. En las vías biliares. En las vías biliares, como la enfermedad de Caroli, que es una malformación congénita en el cual la vía biliar, el conducto se dilata y se vuelve como un saco. Esos son casos benignos. Y la esclerosis misma es una patología benigna. Lo que pasa es que como es desfavorable para el hígado, pues se tiende a malignizar. ¿Se considera normal que aparezca el diagnóstico de quistes hepáticos cuando me hago una sonografía abdominal o no? Si tengo quistes, tengo algo, hay que seguir explorando algo o no me preocupo. ¿Cuántos quistes puedo tener? Pueden aparecer muchos quistes y no necesariamente es algo benigno. Yo tuve una paciente así casualmente. ¿Qué pasa con el tema de alimentación? Influye mucho porque hay pacientes que pueden hacer pequeños abscesos por enfermedades amebianas, que es la más común. Es muy frecuente. Yo no pensé que iba a tener pacientes así, con abscesos hepáticos por una amebiasis. Wow. Por el tema de que la alimentación muchas veces no es la más higiénica que se deba, pero increíblemente sí es común. Okay. En nuestros hospitales públicos he tenido la oportunidad de encontrar esos casos. Sí, los pacientes con quistes no debería preocupar. ¿Qué debería preocupar? Cuando son quistes complejos, que son ya compuestos de un componente sólido o mixto que te pueda llamar a ti la atención de pensar de que pudiera tener algo ahí predisponente o maligno. Doctora, entonces la ecografía, la tomografía son estudios que regularmente tienen cobertura de las ARS. Así es. En el tema de ya estudios más avanzados como la colangioresonancia que mencionaba, ¿también tienen cobertura? ¿Es accesible al paciente? Tienen cobertura, pero hay que pagar una diferencia que muchas veces el paciente no tiene con qué cubrirla. Exacto, cómo solventar esa parte, porque como son estudios específicos y ese es el tema de estas enfermedades que no todos los especialistas se dedican o trabajan, no hay un flujo de especialistas, son muy pocos los especialistas que se dedican a eso y por eso los costos se incrementan. Claro. Y las ARS a veces como que se olvidan de ayudar en ese sentido. Pero está en el catálogo de cobertura, la colangio. Tendría que revisar. Tendría que revisar para no dar una mala información. Pero sí tengo entendido que hay ciertos convenios. Por ejemplo, tengo un colega que voy a hacerle una publicidad, el doctor Ángel Gómez, que él es gastroenterólogo con una especialidad en precisamente en vías biliares y él hace CEPAR. Él tiene un centro, una fundación, trabaja también a nivel público y tengo entendido que en su centro hay un convenio para ayudar a los pacientes. Para esa cobertura. Exactamente. Claro, para poder... Entonces, en el caso de los profesionales, la puerta de entrada para este tipo de patología, entonces es el gastroenterólogo. Es el primero que comienza a sospechar que puede haber ahí un tema. Pudiera de inicio los internistas, en específico los gastroenterólogos, porque el paciente va con un tema digestivo. Sí, de inicio. Al principio el paciente manifiesta que tiene dispepsia, porque son síntomas muy vagos. Al final, el paciente cuando ya dice, o sea, ya hay una clínica específica por las mismas características de la ictericia y aumento del tamaño del abdomen, cuando ya son etapas más avanzadas que hay ascitis, que hay edema, todo eso lastimosamente llega al gastroenterólogo y luego ya buscando una resolución final donde el cirujano hepatobiliar. Refieren al cirujano hepatobiliar. Doctora, además de todos esos estudios que son estudios de imágenes, ¿se acompañan también de analíticas de sangre, quizás para ver algunos valores que nos pueden hablar, marcadores tumorales también? ¿Qué tipo de pruebas se mandan, doctora, a nivel de extracción de sangre, examen de orina quizás? Exacto. El primer
mecanismo que utilizamos es el perfil hepático. En el perfil hepático vamos a ver los niveles de bilirrubina que se elevan mucho. Que se elevan, ¿qué le digo? Por encima, 4, 5, 6, hasta 30 veces por encima de los niveles normales. Ajá. Entonces hay pruebas específicas, marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, que también puede elevarse, aunque en muchos casos no necesariamente estén elevados, pero cuando ya hay un bloqueo o una inflamación a nivel de la vía biliar y hepática y todos los órganos circundantes, se eleva hasta el CA-19-9, que es otro marcador que es muy pensado para el páncreas. En el colangiocarcinoma también puede elevarse. ¿Qué tan rápido avanza esta enfermedad, doctora? Porque ya pues hemos hablado de que es una enfermedad, un tipo de cáncer muy agresivo, pero ¿qué tan rápido puede avanzar de una etapa a otra? Avanza muy rápido. De hecho, hay pacientes que te llegan a la consulta y el familiar refiere, no, porque él empezó hace 3 meses o hace un mes y en menos de 2 meses ya el paciente ha fallecido. O sea, en el momento que llega es muy rápido y es muy poco lo que nosotros podemos hacer, lamentablemente. Precisamente por eso es la importancia de venir a estos programas a hablar y tratar de llevar un poquito de conciencia a la población de que cuando hay un tema a nivel hepático, aún no sea algo maligno, empezar a dejar de usar esas cosas que pueden predisponer, esos factores de riesgo como el tabaquismo, el alcohol, todos esos hábitos dañinos en exceso, porque es en el exceso que hay Ahí es que está el realmente está el problema. Doctora, usted es cirujana hepatobiliar. Nos gustaría saber, luego de esta llamadita, qué tan frecuente ve usted pacientes con síntomas sugerentes de colangiocarcinoma que quizás no llegan a establecerse los diagnósticos porque el paciente fallece. Vamos a ver eso luego de esta llamadita. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. ¿De dónde? Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Disculpe, 809-682-9850, 833-380-0062 son las líneas de contacto nacional e internacional. Hoy conversamos con la doctora Ángela Montes de Oca y hablamos sobre colangiocarcinoma. Entonces, doctora, ¿con qué frecuencia llega un paciente con estas manifestaciones a su consulta? ¿Se logran establecer los diagnósticos? ¿No se logra? Bueno, la gente sigue aquí insistiendo. Esperemos que no sea confundido. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Yo quería hacerle 2 preguntas a la doctora. La primera es, cuando a la persona le extirpan la vesícula y ya no produce la bilis ahí, ¿qué síntomas tiene la persona que no tiene ya la vesícula? Y la otra es, si la cirrosis se convierte en un cáncer en el hígado, como el hígado es un órgano que se regenera solo, cuando se produce el tumor, ¿abarca el hígado entero o puede ser extirpada una parte? Muchas gracias. Ay, pero este oyente hizo unas pregunta. preguntas muy interesantes. Adelante, doctora. Sí, empezaré con el tema de la vesícula. Sí. Cuando extirpan la vesícula es un pequeño reservorio, un saquito que está debajo del hígado, se encuentra debajo del hígado. ¿Qué hace la vesícula? La función de la vesícula es almacenar la bilis para luego, cuando comemos, se libere por ese estímulo de la masticación o de la ingestión de alimentos, lentamente y pueda intervenir en la digestión de los alimentos. ¿Qué pasa? Cuando se extirpa la vesícula, la bilis sigue pasando a nivel de las vías biliares, que es lo que estamos tratando en el día de hoy, el colédoco, que es una parte de la vía biliar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta vesícula se extirpa, la bilis sigue pasando y se sigue produciendo normalmente en el hígado. Ahí contesté la primera pregunta. Entonces, volviendo con el tema de la cirrosis. La cirrosis es un endurecimiento de todo el hígado. Cuando ya se establece clínicamente, no podemos decir que es una cirrosis parcial o en una parte de solo el hígado. Pudiera ya, pensándose en una tumoración, vamos a decir que se ocurra en una parte del hígado, del colangiocarcinoma, que me imagino que la pregunta va por ahí,
sí se puede extirpar una parte donde está localizado ese tumor, extirparse y dejar la otra parte funcionante del hígado. Y ahí sí es cierto que el hígado puede hipertrofiarse. Más que regenerarse es que se aumenta de tamaño. Es como cuando hacemos ejercicios y los músculos se hipertrofian, aumentan de tamaño y no necesariamente es que se regeneran. Pues se toma en cuenta como un tipo de regeneración, pero es más una hipertrofia. Sí, el oyente también preguntó cuáles son los síntomas cuando me extirpan la vesícula. Ya no tengo el saquito que almacena la bilis y que tiene su función de irla liberando poco a poco según los requerimientos de nuestro organismo. ¿Cuáles son los síntomas que la gente tiene cuando ya le extirpan la bilis? O sea, después de extirpar la bilis, la vesícula. Después de extirpar la vesícula. Así es, perdón. Después de extirpar la vesícula, el paciente puede experimentar algunos cambios a nivel de la digestión, como por ejemplo diarrea inicial, cuando come grasas y bueno, eso puede predisponer a cambios estomacales, digestivos, que se pueda producir distensión, que pueda haber cambios que con el tiempo van a ir normalizándose a medida que el paciente o la persona vaya introduciendo ciertos alimentos. Es muy frecuente cuando se come alimentos altos en grasa, lácteos y sus derivados, que al inicio uno siempre cuando opera la vesícula le dice al paciente, los primeros 15 días, 3 meses, evite comer esos alimentos, vaya introduciéndolo gradualmente porque puede presentarse incluso hasta perder de peso y no necesariamente que haya ya algo maligno establecido. Por lo tanto, entonces, si me opero de la vesícula, tengo que modificar entonces mi estilo de alimentación, porque si no voy a tener mucho más síntomas. Y muy importante esa información. Es así. Claro. Vamos a una pausa, no le cambie, porque en Cátedra Médica aún queda más contenido y más información que es de su interés. Hoy conversando con la doctora Ángela Montes de Oca. Cátedra Médica.